Poné El secuestro de Mateo, hoy a las 23:30, N4, Tigo para vos. Nueve en punto, señoras y señores. Momento de ir al otro extremo del estudio. Buen día. Está Daniel Nogueira, acompañado. Muchas gracias, Jaime. Sí, muy bien acompañado, porque aquí estamos junto a Samuel Duarte, que es secretario general de la Sociedad Bíblica del Uruguay, y también el doctor Pedro Gaudiano, quien es doctor en teología y director de la Cátedra de Cristianismo de la Universidad Católica del Uruguay. ¿Por qué están acá? Bueno, porque el próximo 23 de septiembre va a ser un día de celebración y de lanzamiento. Ya están viendo aquí quizás las imágenes de lo que son estos libros que, bueno, es la traducción de un libro completo de la Biblia, Jonás, a la lengua de señas uruguaya. Así que bueno, bienvenidos a los dos y cuéntenos en primer lugar cómo es que surge esta iniciativa. Supongo que ante una necesidad sentida, en este caso, del colectivo sordo, que no tenía cómo quizás acceder a determinada información, ¿es así? Sí, buen día. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Es una realización que siempre queremos que la Biblia llegue a todos, es para todos, y bueno, ni que hablar que la lengua de señas de nuestro país también es parte de la cultura, es parte de tener, ¿por qué no?, el acceso a la Biblia. Entonces, este trabajo, bueno, viene desarrollándose de hace 4 años en Uruguay y hoy podemos decir que un libro completo tenemos de la Biblia a partir de este mes, ya con acceso para toda la comunidad sorda del país del Uruguay. Perfecto. ¿Quiénes integran la Sociedad Bíblica del Uruguay de alguna manera? O sea, ¿quiénes son? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es su visión, su misión? Tenemos una mirada global, pero actuamos localmente. Es una organización que tiene más de 200 años en el mundo. Es una organización sin fines de lucro que se dedica a la difusión de la Biblia y su mensaje. La visión es alcanzar a la mayor cantidad de la población mundial con el texto bíblico. Y ese es un poquito el objetivo principal, es que las personas puedan tener la Biblia en todo el mundo. Los idiomas, las lenguas que puedan recibir el mensaje de Dios a través de la palabra. ¿Ha ido cayendo la lectura de la Biblia? No creo, porque tenemos hoy varios formatos. Hoy la tecnología nos ayuda a tener también la Biblia en los celulares, en los dispositivos, así que eso es un tema que realmente creemos que ha crecido la lectura de la Biblia en el mundo. Obviamente que el 23 va a ser el lanzamiento, pero ¿cómo se puede acceder? En este caso que hay con lengua de señas, ¿no? Sí, eso va a estar de difusión gratuita a través de un canal de YouTube que tiene la Sociedad Bíblica del Uruguay. Es para toda la sociedad de manera gratuita. Acá yo veo otro libro, 2 libros más, ¿no? Que dice uno Artigas Católico y otro Los Valores de José Artigas. Digo, ¿cómo se vincula Artigas entonces como una figura que la conocemos desde otro lugar a lo que es justamente la influencia que puede haber tenido en relación a la Biblia, José Artigas? Bueno, lo que sucede es que esta propuesta se va a lanzar el 23 de septiembre, que justamente coincide con el aniversario de la muerte de Artigas. Exacto. Y hay una faceta de Artigas muy poco conocida, muy poco difundida, que es su faceta religiosa, su faceta cristiana católica. Pero entre otras cosas, la vinculación con el tema de la Biblia es porque poco o muy poco se sabe que Artigas también fue traductor de la Biblia. ¿En qué sentido? Cuando él estaba en el Paraguay, al final de su vida, hay un testimonio de Juan León Benítez. Juan León Benítez era el nieto del presidente Carlos Antonio López. Y él, siendo niño, él murió casi a los 103 años de edad, en 1945. Entonces, siendo niño, recuerda perfectamente bien cómo Artigas le enseñaba, decía él, la doctrina cristiana y reunía a los chicos del barrio y les enseñaba justamente contenidos bíblicos. Entonces, Artigas disponía una Biblia que yo hice toda la investigación correspondiente como para mostrar que esa Biblia, que era de Carlos Antonio López, Juan León Benítez se la llevaba, eran 5 tomos, cada tomo se lo iba llevando entonces a Artigas. Y Artigas traducía la Biblia del castellano al guaraní.
Y ahí está la vinculación, porque Artigas conocía el guaraní desde su juventud. Claro, sí. Entonces, los contenidos bíblicos, él los transmitía a los niños. Hay testimonios, un pastor adventista, Daniel Hammerly Dupuy, fue el que trae estos testimonios que son bien significativos porque son muy poco conocidos. Y la hermana, directora de la Escuela Solar de Artigas en el Paraguay, Elisa Menéndez, publicó un librito que se llama Artigas, defensor de la democracia americana, donde le hace un extenso testimonio, entrevista a Juan León Benítez. Y entonces ahí él relata justamente estas cosas que, reitero, son muy poco conocidas hoy. Sí, no hay pero difusión. Bueno, pero acá hay dos buenos materiales, entonces para aquellos que se quieran informar, acceder, ¿verdad?, a todo ese material. Actualmente, ¿qué proyecto pueden destacar? ¿Hay algo más en curso? Bueno, queremos destacar algunas actividades que hemos desarrollado en estos años en nuestro país. En el 2003, con motivo de celebración de los 200 años de la causa bíblica en el mundo, se hizo un lanzamiento en el Palacio Legislativo, donde una cantata representaba la historia de la Biblia, o la difusión de la Biblia en el mundo. Entonces, eso ha inspirado, bueno, lo que es la formación de la sociedad bíblica. Y bueno, hoy tenemos este proyecto que es el que estamos haciendo foco, que es la traducción de la Biblia, que es importante, no solamente por la traducción en sí, sino lo que aporta la traducción, que es... Sí, mejorar la accesibilidad, obviamente. Exactamente. Que sea lo más amplia posible, exactamente. Exacto. Samuel, Pedro, muchas gracias a los dos. Y bueno, entonces el 23 de septiembre lo que sería el lanzamiento de esta Biblia especial. Muchas gracias. Gracias a ti, Daniel. Sigan ustedes, muchachos, y sigan en la mesa. Muy bien, y seguimos con Buenísimo. noticias locales en Buen Día. La intención